love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Daler Motorsports. Tendremos un magnífico Gran Premio de los Estados Unidos, situado en la ciudad de Austin, Texas, en el circuito de las Américas. 56 vueltas para recorrer 308.405 kilómetros. El circuito tiene 5.513 kilómetros y el récord de vuelta es de 1 minuto 36 segundos 169 milésimas de Charles Leclerc en 2019. Con 2 zonas de DRS, el circuito diseñado por Germán Tilke en colaboración con el estudio arquitectónico estadounidense HKS, Mario Andretti inauguró la pista el 21 de octubre del 2012 y no se había corrido aquí desde el 2007. El 2021 tuvo un duelo de otro planeta entre Max y Lewis, con Checo Pérez muy rápido, quien lideró las prácticas libres 2 y 3. En clasificación, el mexicano quedó tercero en Q1, séptimo en Q2 y tercero en Q3. La clasificación termina Max primero, Lewis segundo, Checo tercero. Ya el domingo Hamilton larga ligeramente mejor que Max. Los dos parejos subiendo, Max acorrala a Lewis por el interior y al llegar a la primera curva, Hamilton empuja afuera a Max. Max regresa pero debe dejar pasar a Checo para no ser penalizado. Pero Checo le permite el paso a Max posteriormente para que no se le escape Hamilton. La carrera sería pareja en todos los aspectos, pero la clave de la victoria de Max fue la parada prematura en box. Haciendo el undercut en la vuelta 12, Max pide por radio que no dejen a Hamilton que se vaya largo con Checo, ya que si Lewis extiende más su parada, perdería efecto la estrategia de Max. Llaman a Checo en la vuelta 13 y finalmente Hamilton entra en la vuelta 14. Al salir Lewis, Max toma la punta. En la vuelta 30, Max cambia neumáticos poniendo duros, Checo para en la vuelta 31, Hamilton para hasta la vuelta 38 y así hasta el final. Hamilton apretó con DRS pero no fue suficiente. Un Hamilton totalmente molesto sin contestar a su ingeniero, con Max sacándole más ventaja en el campeonato de pilotos. Este año es diferente. Max Verstappen es bicampeón del mundo, ya consagrado. Lo que sigue es mantener a Checo en el segundo lugar para conseguir el 1-2 de los pilotos y el campeonato de constructores. Dice Max Verstappen: estamos enfocados en conseguir el campeonato de constructores. El piloto neerlandés expresa su punto de vista para la competición en Austin. En Suzuka logró hacerse con el segundo campeonato tras completar una carrera sólida en la que su ritmo fue intratable. No tuvo rival. Ahora quiere dejar atado en Texas el título para su equipo. Max Verstappen: todavía estamos enfocados en asegurar el campeonato de constructores para el equipo. Vendrá si seguimos rindiendo bien. El piloto mexicano de Red Bull expresa sus impresiones para la competencia en Austin. Sergio Pérez comenta que quiere ganar el único título que queda en juego este año, el de constructores. Dice Sergio: el equipo está en un lugar realmente bueno y tenemos un trabajo importante que hacer este fin de semana. Queremos ganar el título de constructores para acompañar el título que obtuvo Max en Japón. Se planteó a Max Verstappen un escenario en el que podría darle la victoria a Checo Pérez en el hermano Rodríguez. Su respuesta demuestra el carácter de un campeón. ¿Debe ayudar Max Verstappen a su coequipero Sergio Pérez a hacerlo en el Gran Premio de Estados Unidos o en el Gran Premio de México? Pues el neerlandés, ahora bicampeón del mundo con Red Bull, no dijo la palabra, pero dejó claro que su naturaleza competitiva está primero. Hoy Max Verstappen fue sincero y directo como siempre. Como equipo, siempre tratamos de ser primero y segundo, y como piloto siempre trato de ganar más carreras. De cualquier manera, estaría superando en puntos a Charles Leclerc.
pero primero tenemos que ser así de competitivos para ir primero y segundo. Por el momento, Checo Pérez es segundo en el campeonato de pilotos con 253 puntos, solamente uno más que Charles Leclerc de Ferrari. Al parecer, Max no cedería la posición a Checo para ganar en Austin o en México. Comienza a olvidarse Max de agradecerle a Checo sus 2 títulos. Debería darle la cortesía. Dice Checo: no hemos discutido esas cosas, pero creo que son muy obvias los objetivos del equipo. Creo que somos un equipo fuerte y unido. Si él llegara a estar en la posición de ayudarme, lo haría. Dijo Checo también: no tengo duda de que él me apoyaría, señaló. Por otro lado, Logan Sargent comentó lo emocionado que está por su debut. Hacer mi debut en la práctica libre 1 en COTA, en mi país de origen, es un momento especial para mí. Me gustaría agradecer a Williams y a Dorilton Motorsport por esta oportunidad y el apoyo que me ha brindado desde que me uní a la academia el año pasado en Austin. He estado pasando mucho tiempo en el simulador de Grove y siguiendo al equipo en los fines de semana de carrera anteriores para ayudarme con mis preparativos para las prácticas libres 1. Será interesante ver cómo se compara la nueva generación de coches con los que conduje anteriormente en el Young Driver Test el año pasado. Estoy emocionado de subirme al monoplaza y aprovechar al máximo la sesión. Robert Schwartzman: tengo muchas ganas de conducir por primera vez. Para esta carrera número 19 en la temporada, la escudería Ferrari tendrá 3 pilotos en sus filas en Texas: Carlos Sainz, Charles Leclerc y Robert Schwartzman. Este último a los mandos del monoplaza monegasco en las prácticas libres 1. Una nueva regla introducida esta temporada es que cada equipo debe reemplazar a cada uno de sus pilotos al menos una vez en los entrenamientos libres. También participarán Alex Palou, Antonio Giovinazzi y Theo Pourchaire. Muy bien, amigos, estaremos atentos a el anuncio de Logan Sargent. Haas anunció un nuevo patrocinador, MoneyGram, una empresa dedicada a la transferencia de divisas. Esta empresa es estadounidense. Esto le daría holgura económica y confianza para poder pelear, ya no solo sobrevivir. Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos que usará este fin de semana en Austin. El proveedor oficial de neumáticos de Fórmula 1 ha elegido los 3 compuestos en el medio de su gama: el C2 duro marcado en blanco, 2 juegos; el C3 medio marcado en amarillo, 3 juegos; y el C4 blando marcado en rojo, 8 juegos, para abordar la sede de Austin. Mario Isola dijo: el circuito de las Américas es un diseño equilibrado cuando se trata de las demandas que se imponen a los autos y neumáticos en términos de tracción, frenado y cargas laterales, pero es principalmente una pista fluida que a los pilotos les encanta, que sin embargo presenta algunas secciones desafiantes que no deben subestimarse. Muy bien, amigos, eso es todo, los veo en el siguiente video. Chao.